Muy buenas tardes, muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este evento paralelo de la Fundación 11 América Latina, FOAL, en el marco de la Cumbre Mundial de la Discapacidad. Le vamos a explicar brevemente la dinámica de este evento paralelo y algunas cuestiones técnicas previas antes de comenzar. Este evento va a consistir en una mesa redonda que va a contar con una figura de moderación, y al final del mismo podrán efectuar las preguntas que quieran trasladarles a algunos o a todos los panelistas a través del chat, única y exclusivamente a través del chat. Podrán formular sus preguntas tanto en español como en inglés. Verán que las opciones de Zoom del seminario tienen entre ellas la función de interpretación. Estará disponible en español y en inglés para los que quieran contar con ello. Y en cuanto a medidas de accesibilidad, pues bueno, estarán viendo ya en la pantalla que habrá interpretación de lengua de signos internacional y que también hay un servicio de subtitulado del evento. Y ya, sin más dilación, voy a presentar a la persona que va a realizar la moderación de este evento paralelo. Ella es Catalina de Bandas, embajadora y representante permanente de la Misión Permanente de Costa Rica en Naciones Unidas, Ginebra. Ella además fue la primera relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Así que, señora embajadora, cuando usted quiera, puede iniciar el evento. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y saludos a todas las personas que nos acompañan en esta tarde y en esta mañana, para los que están con nosotros desde América Latina, en este evento paralelo que se realiza, como se decía, en el marco de esta Cumbre Global de la Discapacidad. Para mí, desde luego, es una gran oportunidad de volver a vincularme con la comunidad, siempre mi comunidad de personas con discapacidad, y poder compartir. Y creo que este evento que nos va a permitir compartir cuáles son las buenas prácticas que se desarrollan en materia de participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración y la aplicación de políticas públicas de desarrollo en los estados, con el objetivo de no dejar a nadie atrás. También, agradecer desde luego a la Fundación 11 para Latinoamérica por organizar este evento, por traer a estas distinguidas panelistas que nos van a acompañar hoy y que van a, como les decía, compartir esa información de cómo estamos avanzando en los procesos participativos de diseño y elaboración de política pública. Quiero presentar muy brevemente a las tres panelistas que van a estar con nosotras. Primero, y antes de darles la palabra, vamos a contar con la distinguida participación de la señora ministra de Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Paraguay, su excelencia la señora Carla Basigalupo Planás. También bienvenida, señora ministra, un placer. Vamos a contar también con la participación de la presidenta de la Asociación de Personas Ciegas de El Salvador, la señora Nadia Celina García Molina. Saludos también para ella. Y finalmente vamos a tener la participación de la señora Estefanía Mirpuri Merino, quien es la directora general de la Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas Ciegas en América Latina, la FOAL. Ellas tres van a tener entre 10 y 13 minutos para conversar con nosotros y presentarnos sus esfuerzos de buenas prácticas, y luego de eso vamos a tener, por supuesto, que un espacio para la interacción con la audiencia y poder tener pues un intercambio de preguntas y respuestas. Entendemos que la señora ministra nos acompañará al inicio del evento y luego vamos a seguir para la sección de las preguntas y respuestas. Vamos a tener un representante del ministerio que nos acompañará, pero de antemano le agradecemos muchísimo por el tiempo y por el honor que nos hace con poder participar en este evento. Así que, señora ministra, sin más, a mí me encantaría poder darle la palabra para que usted empiece su participación. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos
día, buenas tardes a todos. Un gusto compartir con todos los representantes de FOAL, todas las autoridades presentes. Bueno, para nosotros es un gusto compartir esta jornada, esta charla sobre los esfuerzos que está haciendo Paraguay en particular en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Como ustedes saben, Paraguay tiene un marco normativo fuerte, sólido, en todo lo que hace a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Nuestra Constitución del año de 1992 es muy clara al establecer los derechos de las personas excepcionales, el principio horizontal y transversal de la no discriminación, y a partir de la Constitución Nacional, tanto el Código Laboral paraguayo como leyes especiales van ratificando todos esos derechos de las personas con discapacidad. El Código Laboral también establece la no discriminación y los derechos de acceso al trabajo, leyes especiales que aprueban convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad. También una ley que marcó un hito en Paraguay es la ley que establece la obligación de introducir a personas con discapacidad dentro de la función pública a razón de un mínimo de 5% de la dotación del personal. Otra ley importante es la que crea un sistema de beneficios fiscales para empresas que contratan a personas con discapacidad, su decreto reglamentario y sobre todo también la ley de creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Acá hay una secretaría cuyo ministro o ministra tiene el rango ministerial y es obviamente la institución que, digamos, vela en forma transversal porque se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. En particular, tenemos también una política pública nacional, un programa, un plan que en realidad abarca a muchísimos ministerios, cada uno en su rol, y es el Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese es un plan que se aplica en diferentes sectores, con, por supuesto, incorporación del sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil, diferentes ministerios. El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social es parte de la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, es parte del Plan Nacional, sobre todo en cuanto a la verdadera inclusión laboral de las personas con discapacidad. Eso nos hace trabajar en forma dinámica y permanente en los tres ejes de formación para el trabajo, inclusión laboral a través de la intermediación y en tercer lugar el emprendedurismo, porque al igual que en otros países, muchas personas con discapacidad no solamente quieren incluirse a trabajar como dependientes, sino emprender sus propios negocios. En Paraguay tenemos 25 instituciones públicas que ya cumplen con la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad, cumpliendo ya la dotación del 5%. Nada más, el año pasado logramos incorporar a 2.567 personas con discapacidad, de las cuales el 63% es hombre y el 36.7% es mujer. En lo que hace la política pública que está encabezada por el Ministerio del Trabajo, una política pública de inclusión laboral que forma parte del Plan Nacional de Personas con Discapacidad, en el eje de capacitación actuamos con nuestros órganos de capacitación, el Servicio Nacional de Promoción Profesional y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, el SNPP, SINAFOCAL, y también el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, que fomenta el emprendedurismo en todas las personas con discapacidad. En materia de emprendedurismo tenemos 3 plataformas que hemos podido construir y consolidar. La plataforma Guía Emprende, la plataforma Yaicuá y la plataforma inclusiva con la Fundación Saratí, que permite capacitar, sobre todo en línea, a personas con diferentes discapacidades, disminuyendo así la brecha, la distancia, ese obstáculo
que suele haber entre la formación para el trabajo y las personas con discapacidad. Por eso hemos podido construir estas plataformas que están teniendo un éxito muy importante. Y por supuesto nuestro servicio público de empleo. Ese servicio que lo que hace es conectar oferta y demanda laboral a través del servicio público de empleo, priorizando obviamente aquellas empresas que responsables con la inclusión ofrecen vacancias para personas con discapacidad. A través de nuestra dirección de inclusión, cuyo director está aquí presente con nosotros, David Cabrera, lo que hacemos es un cabildeo con instituciones públicas y privadas, mostramos nuestros cursos de capacitación, les mostramos cómo podemos entrenar en la medida de sus necesidades y la importancia de apostar a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Para contarles algunos casos de éxito, les quiero comentar que desde el año 2018 tenemos un aumento importante de personas capacitadas también con la Fundación Saratí. Tenemos un total de 2.775 personas con discapacidad formadas en diferentes oficios, también en competencias digitales, un desafío que nos pusimos. Realmente formar, capacitar a personas con discapacidad en el manejo de habilidades digitales ha sido un desafío importante. Lo estamos logrando de la mano de la sociedad civil y por supuesto también todo lo que tiene que ver con competencias administrativas, emprendedurismo y algunos oficios específicos que construimos, evaluamos con la sociedad civil y ponemos a disposición de las personas con discapacidad. También algunas acciones estratégicas como ferias de emprendedores. Tenemos muy buena experiencia teniendo espacios o consiguiendo espacios en los shoppings más importantes del país. Emprendedores con discapacidad que previamente a las ferias son capacitados en plan de negocio, en elaboración de sus marcas, todo lo que hace a telemarketing, televenta, y como que la feria ya es, digamos, la culminación de ese proceso de capacitación. Y bueno, ya tenemos muchos casos de éxito de productos absolutamente instalados en el mercado, que ya están siendo comercializados a través de las redes gracias a esta acción de emprendedurismo y posicionamiento de los productos de emprendedores con discapacidad. Bueno, nuestro programa Ágora es una justamente iniciativa que la construimos hace mucho tiempo, que la desarrollamos con la FOAL, un programa que está beneficiando a muchísimas personas con discapacidad visual. El Ministerio del Trabajo ha hecho desde el año 2019 una importante apuesta de fortalecimiento del programa Ágora, también en todo lo que hace a la infraestructura. Hoy somos mucho más inclusivos en nuestras instalaciones, en nuestros programas, en nuestras ofertas formativas. Y bueno, a través del programa Ágora nos enfocamos directamente en las personas con discapacidad visual a través de la orientación profesional, formación laboral en oficio, formación también en emprendedurismo y sobre todo la intermediación laboral, ese cabildeo que hacemos con instituciones públicas, con instituciones privadas, para que realmente puedan incorporar a personas con discapacidad visual en sus filas. Y así es que en el año, por ejemplo, 2021, logramos llegar a 1.277 personas formadas. Y bueno, ya en el histórico con FOAL, dentro del programa Ágora tenemos a más de 2.586 compatriotas con discapacidad visual beneficiados con los cursos de formación, intermediación laboral y emprendedurismo. En materia de inserción laboral, hoy podemos decir que muchas instituciones públicas están realmente incorporando cada vez más a personas con discapacidad gracias a que sumamos, digamos, beneficios y servicios. No solamente hacemos la intermediación, sino que también formamos a las personas con discapacidad de acuerdo a la necesidad que la empresa nos manifiesta, de tal manera a dar un servicio adicional de adiestramiento, de calificación de esa mano de obra, obviamente con enfoque inclusivo. Nuestro centro de entrenamiento del emprendedor, un centro que se ha posicionado como un puntal estratégico de muchos emprendedores vulnerables,
en cuanto a todo lo que es la formación y capacitación, ha logrado en el año 2021 tener 250 alumnos activos que siguen estudiando con nosotros, personas con discapacidad, que en forma gradual están adquiriendo conocimiento, desarrollando su marca, sus tarjetas de presentación, están utilizando a poco las redes para vender todo lo que es el telemarketing y televenta absolutamente aprendido a través de nuestras herramientas de capacitación. Bueno, como ustedes saben, el COVID nos ha desafiado aún más como país en cuanto a no volver atrás, no retroceder, al contrario, fortalecer más que nunca las políticas inclusivas. Si ya trabajábamos antes por la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, el gobierno nacional ha redoblado la apuesta. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, desde el inicio de la pandemia, nos ha encomendado redoblar la apuesta para que la pandemia no tenga efectos demasiado negativos sobre esa inclusión de personas con discapacidad. Por eso desarrollamos el plan de reactivación del empleo, que más que nunca tiene un énfasis especial en desarrollar nuevas herramientas, fortalecer el programa Ahora, fortalecer obviamente el protagonismo del Ministerio de Trabajo dentro de la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y obviamente avanzar mucho más en que ese sector privado, que es el que más empleo genera, realmente pueda tener incentivos fiscales concretos y que eso sea un estímulo a que muchas empresas más puedan tener realmente un estímulo al contratar a personas con discapacidad. Hemos creado por primera vez nuestra dirección especializada en inclusión sociolaboral, plataformas absolutamente pensadas, inéditas, nuevas, en materia de capacitación a personas con discapacidad, y qué decir también nuestras plataformas de emprendedurismo. Hoy tenemos desafíos importantes aún, sin duda, seguir reactivando el empleo, pero con un enfoque inclusivo mucho más fortalecido, avanzar hacia los beneficios fiscales para la contratación de personas con discapacidad, avanzar hacia que la función pública en su totalidad vaya cumpliendo el cupo mínimo, al menos, que pueda avanzar también en eso, de incorporar a personas con discapacidad. Así que bueno, eso es lo que hoy Paraguay está haciendo, el compromiso del gobierno nacional, del Ministerio de Trabajo, de fortalecer sobre todo la política pública de empleo y servicios de intermediación fuertes, robustos, y sobre todo un sistema de formación para el trabajo acorde a la demanda laboral y a las necesidades de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias por este encuentro, por esta iniciativa. Gracias nuevamente a la FOAL por tanta apuesta a las personas con discapacidad visual en Paraguay, y muchas gracias a las organizaciones de la sociedad civil que día a día trabajan con nosotros para esta importante meta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora ministra Bacigalupo, por sus palabras y por transmitirnos los esfuerzos históricos que ha hecho el Paraguay en materia de política pública, de legislación, y también esas colaboraciones tan importantes con la sociedad civil. Mencionaba la Fundación Saraki, obviamente los esfuerzos que se han hecho con Ágora y con la Fundación 11 para Latinoamérica, y estos esfuerzos que son integrales para dar respuesta no solo de formación, sino de intermediación, de acompañamiento, y desde luego de darles a las personas con discapacidad las herramientas que requieran para sus emprendimientos, y que al final logremos, como usted bien decía, no dejar a nadie atrás. Es importante también recalcar el énfasis que se le ha dado a la atención a este colectivo en esta situación post-pandémica. Así que, señora ministra, de verdad, muchísimas gracias por su participación y por los esfuerzos que se realizan desde el país en pro de las personas con discapacidad y de la participación de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Entendemos que usted probablemente se tiene que retirar en breve, así que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Sin más, ahora, y agradeciendo también, yo pienso que es importante recordar que tenemos la posibilidad de tener interpretación
en lengua de señas, como decimos en Latinoamérica, en lengua de signos, como se dice en España, y de tener también la interpretación en inglés. Si es necesario que me recuerden y que nos acordemos entre todas las personas que estamos aquí, que tenemos que manejar los tiempos, hablar pausadamente, para que los diferentes compañeros y compañeras que nos acompañan con la interpretación puedan seguir la conversación y no perderse ningún detalle. A mí me gustaría continuar en este panel interesante que tenemos el día de hoy sobre la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en el diseño de políticas públicas sobre desarrollo. Darle ahora la palabra a la presidenta de la Asociación de Personas Ciegas de El Salvador, doña Nadia Celina García Molina. Por favor, si usted nos acompaña, le damos entonces ahora la palabra a doña Nadia. Muchas gracias por acompañarnos. Doña Nadia, creo que tiene que abrir su micrófono porque no estamos todavía recibiendo su audio. No, todavía no. No sé si nos podemos ayudar. Si hay un control o hay que abrir el micrófono. Ahora se escucha perfectamente. Hola, hola. Buenos días. Nosotros como organización de ciegos nos constituimos en el año 1992, posterior a los acuerdos de paz, y logramos nuestra personería jurídica ya en el año 1995. Somos una organización sin fines de lucro y trabajamos para poder contribuir en la inclusión social y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad en El Salvador. Hemos tenido la oportunidad de coordinar, de participar en diferentes esfuerzos de incidencia política en nuestro país a través de, identificar cuáles son esos problemas, esas necesidades o demandas que como sector de personas ciegas tenemos, hacer un análisis de las políticas existentes, de la condición política o el contexto político en el que nos encontramos, de revisar también la factibilidad jurídica para poder presentar propuestas y diseños de políticas que contribuyan a nuestra efectiva participación e inclusión social. Para ello hemos tenido diferentes estrategias y mecanismos de incidencia política. Por ejemplo, hemos solicitado audiencia con tomadores de decisiones a través de notas, cartas, en espacios de comunicación y prensa, o directamente a funcionarios con los que hemos compartido en eventos públicos, convocados ya sea por los titulares, en rendiciones de cuentas, entre otras actividades públicas. También hemos logrado presentar proyectos y propuestas directamente a tomadores de decisiones, gracias a la formación del talento humano con el que cuenta actualmente la organización. Creo que esa es una de nuestras mayores fortalezas, el contar con líderes y lideresas comprometidos en este esfuerzo organizativo, y también que han tenido la posibilidad de formarse en el tema de derechos de personas con discapacidad por medio de diferentes esfuerzos de cooperación, como por ejemplo los procesos de formación de la Agencia de Cooperación Española, FOAL, entre otros. Comentarles también que hemos tenido también espacios de movilización de nuestros compañeros y compañeras de personas con discapacidad para poder hacer escuchar nuestras demandas cuando ha sido necesario, porque no hemos encontrado otros mecanismos de comunicación o de hacer llegar nuestras demandas. Y bueno, hemos tenido diferentes resultados de todos estos esfuerzos. También otra de las estrategias que han sido muy importantes para nuestros procesos o esfuerzos de incidencia política es contar con redes de apoyo de diferentes organizaciones no gubernamentales y también de
aliados estratégicos. Entre ellos podemos mencionar la Fundación de Red de Sobrevivientes de Personas con Discapacidad, Plan Internacional, y también representantes de nuestro sector que al momento de ostentar un cargo público siempre siguen en comunicación con nuestro sector, como por ejemplo en el caso de el diputado David Reyes, la diputada Gloria Anaya, quien también estuvo apoyando muchos esfuerzos coordinados o impulsados desde ACES. Hemos encontrado dificultades también en el proceso. Quizás una de las principales dificultades a veces como ONGs que enfrentamos para procesos de incidencia política son la falta de recursos financieros o económicos para poder hacer movilizaciones, para poder desarrollar todos los aspectos logísticos que puede requerir un proceso de incidencia política, sobre todo para acciones de monitoreo y seguimiento, porque no basta solo con presentar una demanda o una propuesta, sino que tenemos que darle seguimiento a la resolución de la propuesta, de las iniciativas. A veces también se requieren otro tipo de inversiones, por ejemplo, en desarrollar proyectos pilotos que permitan como demostrar lo efectivo que puede ser este diseño o esta propuesta para mejorar la inclusión social de personas con discapacidad visual. También hemos encontrado barreras socioculturales, ¿verdad? Y sobre todo, una de las barreras que es un poco difícil de superar en algunos momentos son las barreras actitudinales que pueden tener los tomadores de decisiones o el desconocimiento del enfoque de derechos humanos en el tema de personas con discapacidad, sobre todo en estos aspectos que son de participación política, que van más allá del ámbito donde casi siempre nos encuadran en el tema de salud, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos presentando nuestras demandas para tener igualdad en otros ámbitos o en otros derechos, a veces hay que plantear cuál es el cambio del enfoque, ¿verdad? De ya no un enfoque médico, rehabilitador ni tradicional, sino un enfoque de derechos humanos. Y entonces entra un proceso como de también llegar a esa concientización en un primer momento hacia los tomadores de decisiones para luego poder tener más apertura y voluntades que se sumen al cambio de estas políticas públicas que en un inicio no han sido tan incluyentes. También quisiera como señalar que pese a las dificultades y al corto tiempo, ya prácticamente vamos a tener 3 años de estar trabajando como organización, hemos logrado resultados muy positivos en nuestro país. Citarles algunos de ellos, que en el año 1998 se logró instalar la Casa de la Cultura del Ciego. Esto fue un proyecto que se le presentó a Concultura, que ahora ya es el Ministerio de Cultura, en el cual se planteaba la necesidad de que las personas con discapacidad visual contásemos con un espacio donde podíamos encontrarnos, tener documentos de literatura en formatos accesibles, poder contar con asistencia para la lectura y la grabación de libros, de obras literarias, dado que hasta ese momento no existía en nuestro país un espacio o un lugar donde pudiésemos tener ese beneficio o esta asistencia. Y bueno, tuvo a bien Concultura en ese momento apoyarlos en este esfuerzo, y es así como se instala la primera casa temática como Casa de la Cultura del Ciego en nuestro país desde 1998, y que se le dio seguimiento y actualmente es un proyecto que ya está institucionalizado en el Ministerio de Cultura, ya no es de la Asociación de Ciegos para beneficiar o atender a personas con discapacidad visual de la organización, no, ahora ya es parte
de los servicios que ofrece el Ministerio de Cultura para toda la población con discapacidad visual de nuestro país. Ese es como nuestro primer gran logro que me gustaría compartir con ustedes ahora en esta mañana. También tenemos otros esfuerzos, por ejemplo, en el tema de la participación política, que creo que es sumamente importante. Por ejemplo, en 1996, a raíz de unas declaraciones de un candidato presidencial sobre el hecho de que las personas con discapacidad visual al momento de ejercer nuestro voto no cumplíamos con el criterio de la secretividad. Esto nos puso en alerta como organización y hicimos una movilización hacia las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para poder expresar nuestro descontento ante dichas declaraciones y hacer respetar nuestro derecho a ejercer el voto, a la participación política en igualdad, ¿verdad? Como un derecho del voto universal. Y es así como se empiezan a incorporar dentro del reglamento del Tribunal Supremo Electoral mecanismos de asistencia para las personas con discapacidad visual al momento de ejercer el sufragio, al momento de ejercer el voto. Posteriormente, en el siguiente proceso electoral, el mismo Tribunal Supremo Electoral decide instalar una consulta no solo a la organización de ciegos, sino al resto de organizaciones del sector de personas con discapacidad visual, para conocer cuáles serían las otras propuestas que mejoraran las condiciones de accesibilidad en los procesos electorales. Y bueno, la Asociación de Ciegos presenta el sobre tiflológico, que es una plantilla con formato, con el sistema de lectoescritura braille, en el cual se introduce la papeleta o la boleta de votación y le permite a la persona con discapacidad visual poder votar con mayor independencia e igualdad. También se quedan ya actualmente reguladas las 3 modalidades para que una persona con discapacidad pueda votar, como es la asistida, con una persona de su confianza o con el apoyo de alguien de la junta receptora de votos, o de manera independiente con su sobre tiflológico. Entonces creemos que esto es muy importante porque estamos contribuyendo al desarrollo y al avance del voto universal y la participación política de las personas con discapacidad en nuestro país. Es un legado que queda para las futuras generaciones y que sabemos que con el transcurso del tiempo y las tecnologías, pues irá también avanzando y mejorando esa accesibilidad, incrementando más condiciones para la igualdad y el voto universal. Tenemos también otra experiencia muy exitosa en el tema de educación. Acá se han hecho diferentes esfuerzos y muchos de ellos han tenido resultados positivos que se mantienen a la fecha. Por ejemplo, iniciamos en el año 1998 con una petición al Ministerio de Educación para adaptar las pruebas de rendimiento académico, que en ese momento se conocían como PAES, para estudiantes egresados de educación media. En ese momento la ministra aceptó la propuesta y a través del apoyo de su personal técnico, entre ellos la licenciada Ada Montano, se empezaron a trabajar todo el proceso de la adaptación de las pruebas de rendimiento académico. Y también se hizo un espacio para poder concentrar a estudiantes egresados con discapacidad visual, quienes iban a ser beneficiados ya con la prueba adaptada, y quienes no conocieran o manejaran el sistema de lectoescritura braille, se les iba a brindar asistencia para el momento de la lectura y el llenado de esta prueba. Esto fue en 1998, iniciamos este esfuerzo con la elaboración y producción desde hace de 14 ejemplares de la prueba, y es algo que se mantiene año con año. Se mantiene también porque no solamente nos quedamos hasta acá, sino que siempre se enviaban notas anualmente para recordar, antes de que se llevaran estos procesos, que era necesario volver a trabajar en la adaptación de las pruebas para garantizar que año con año los estudiantes con discapacidad visual que egresaban de bachillerato contaran con esta igualdad al momento de su evaluación del rendimiento académico.
También en educación logramos hacer una gestión en el año 2009 con el ministro de Educación en ese momento para la implementación de los paquetes tiflológicos. El gobierno lanza la noticia de un programa de entrega de paquetes escolares que contaban con uniformes, zapatos y otros cuadernos, libros, etcétera. Pero sentíamos que como personas con discapacidad visual no nos veíamos visualizados dentro de las necesidades en ese paquete escolar. Entonces se lleva la propuesta de que en el paquete escolar para personas con discapacidad visual se incluya, por ejemplo, regleta, punzón, bastón, plancha de goma, entre otros equipos necesarios para que el estudiante con discapacidad visual pueda desempeñarse y participar en igualdad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y afortunadamente logramos la aceptación también de esta propuesta y hoy en día ya está institucionalizado esto dentro del presupuesto del Ministerio de Educación a través también de un proyecto que se aprueba posteriormente, que es el proyecto de docentes itinerantes, que es brindada la docencia itinerante por docentes con discapacidad visual de la Asociación de Ciegos de El Salvador en coordinación con el Ministerio de Educación. Se identifican estudiantes con discapacidad visual que están en las escuelas regulares a nivel nacional y se les brinda una asistencia en diferentes disciplinas o refuerzos académicos, se les da el paquete tiflológico y además se les contribuye en la entrega de los materiales adaptados que produce el Centro de Adaptación de Documentos del Ministerio de Educación. Entonces son resultados muy exitosos que nuestra organización ha alcanzado por medio de procesos de incidencia, unos a través de incidencias de movilización, otros por medio de audiencias, de presentar proyectos a tomadores de decisiones, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Luego también en el año 2009, logramos a través de la cooperación de OWA impulsar un proyecto que se denominaba Proyecto de Desarrollo, Incidencia Política y Desarrollo Inclusivo. A través de este proyecto se hicieron muchas iniciativas para divulgar la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, para crear espacios de participación política en los gobiernos municipales, conocidos como mesas de participación ciudadana de personas con discapacidad en municipios como Sonsonate, Santa Ana, Aguachapán en San Francisco Menéndez, entre otros. Y también se logró a través del apoyo del ISDEMU desarrollar un foro, el primer foro de mujeres con discapacidad de nuestro país y un foro con apoyo de la Defensoría del Consumidor y una secretaría del gobierno para promover los derechos que tenemos las personas con discapacidad cuando ejercemos nuestro rol como consumidores, que era algo que no se había tocado mucho en nuestro país todavía en ese momento. Llevábamos en ese momento del foro muchas propuestas, incluso el tema de recibos y facturas en formatos accesibles, digitales, que ahora vemos con la tecnología y después del proceso de pandemia, pues eso también se ha como normalizado, naturalizado más que antes y garantizar estas condiciones de accesibilidad como parte de nuestros derechos. Y este proceso también nosotros logramos hacer como una asesoría técnica para poder ser el primer país de Latinoamérica en ratificar el Tratado de Marrakech. Creemos que esto se debe también a que nos hemos convertido en una organización referente a nivel nacional en el tema de educación, de participación política, de cultura y también en el trabajo con calidad de adaptación de documentos en braille. Hemos tenido importantes esfuerzos con instituciones como la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, el Ministerio de Educación, entre otros, con lo que hemos logrado mejorar la disponibilidad de documentos en formatos braille que estén disponibles para el público.
Quizás con esto me gustaría cerrar que este último esfuerzo que voy a mencionar, que es una experiencia exitosa del sector de personas con discapacidad, no de la Asociación de Ciegos de El Salvador, sino del sector de personas con discapacidad, fue un esfuerzo coordinado por la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador, conjuntamente con la concertación de personas con discapacidad y con apoyo del diputado David Reyes y una gran lideresa, María Rubidia Cornejo, quien como presidenta de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador en ese momento lograron hacer incidencia para retirar la reserva que el Estado salvadoreño colocó al momento de adherirse o ratificar la Convención de Naciones Unidas. Entonces creemos que los procesos de incidencia política y participación de las organizaciones de personas con discapacidad contribuyen al desarrollo inclusivo de nuestros países. Por eso, como eslogan de ACES, tenemos que ACES somos una organización que hacemos futuro para las personas ciegas y de baja visión. Gracias. Agradezco este espacio a la FOAL por permitirnos compartir nuestras experiencias como organización de personas con discapacidad visual con otras instituciones públicas y privadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, a doña Nadia García, y presidenta de la Asociación de Personas Ciegas de El Salvador, por esa presentación tan completa en donde nos transmitió los esfuerzos de incidencia política, las herramientas y las estrategias que se han utilizado para avanzar en El Salvador y para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en áreas tan diversas como se lo mencionaba, la participación política, la educación inclusiva, con una mirada transversal de género, con una priorización estratégica, yo creo que muy clara también, de priorizar en instrumentos internacionales, la ratificación de Marrakech, el retiro de la declaración o la reserva sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también muy importante, nos señalaba usted, señora García, y me parece que es un aporte muy importante, los desafíos que enfrentamos y que se enfrentan desde las organizaciones de personas con discapacidad para avanzar, desafíos que pasan por la falta de recursos técnicos, financieros, por enfoques equivocados o todavía no actualizados con respecto a los derechos de las personas con discapacidad y ese cambio de paradigma que muchas veces todavía los hacedores de política pública no han incorporado como parte de su rutina, y también la terrible todavía percepción, las barreras y la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad. Un tema que es fundamental y que usted tocó muy bien es todavía el movimiento de personas con discapacidad batalla con conseguir suficiente evidencia de que las propuestas que se realizan desde el sector para movernos a soluciones inclusivas funcionen. Todavía tenemos mucho camino por recorrer para desarrollar conceptualmente esa evidencia que le haga a los tomadores de decisiones públicas sentir más confianza de que ese es el camino para avanzar. Y desde luego usted nos levanta también el tema fundamental de que la participación y el involucramiento de las organizaciones de personas con discapacidad es lo que está dando respuestas más sostenibles. Enfrentando los problemas, conocemos las soluciones también a esos problemas, y creo que los ejemplos que usted nos mencionaba, en particular con el ejemplo del derecho al voto, pues ilustran muy bien esa situación. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por sus esfuerzos, por su trabajo y por demostrar que es posible avanzar siempre que la participación efectiva y significativa de las personas con discapacidad y sus organizaciones sea parte de la ecuación, de la formulación, de la toma de decisiones, y ojalá también, como usted nos recordaba, que pueda ser del monitoreo y seguimiento de todas las acciones públicas, que eso es otro de los grandes desafíos que enfrentamos.
Sin más, le agradezco mucho y me gustaría ahora darle la palabra a la directora general de la Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas Ciegas en Latinoamérica, la señora Estefanía Mirpuri Merino, a quien con mucho gusto le doy ahora el uso de la palabra. Estefanía, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días y muy buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría en primer lugar transmitir un saludo muy especial a las personas que nos siguen en este evento a través de la plataforma Zoom y por supuesto a las panelistas con las que tengo el placer y el honor de compartir en la tarde de hoy. Me gustaría que a través de esta pequeña intervención pudiéramos mostrarles de un modo práctico cómo una organización como FOAL, que trabaja en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, a través de un modelo de asistencia técnica trata de facilitar para que organizaciones de personas ciegas de la región latinoamericana puedan, por un lado, hacer uso y aprovechar los instrumentos que ofrecen los distintos estados a través de los diferentes gobiernos para tomar parte en el diseño e implementación de políticas públicas y que éstas lógicamente sean cada vez más inclusivas, que se haga efectivo la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que en definitiva se permita una mayor participación en ámbitos tan importantes como el económico, el social o el político de las personas con discapacidad. De manera muy breve me gustaría presentar la Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina. Es una organización, en concreto una fundación, una entidad vinculada al Grupo Social 11 y como tal trabaja para favorecer la inclusión social, en nuestro caso de las personas ciegas de la región latinoamericana. Trabajamos en los 19 países de la región, los 18 de habla hispana más Brasil, siempre bajo la esfera del compromiso social y con una enorme vocación de servicio. Tratamos de mejorar la calidad de vida de estas personas a través de acciones tan importantes como la educación, el acceso al trabajo, la habilitación y la rehabilitación y, por supuesto, el fortalecimiento institucional. Y tratamos de promover acciones de incidencia política que nos permitan visibilizar a las personas con discapacidad como sujetos activos, titulares de derechos tal y como marca la Convención de Naciones Unidas y tratando de contribuir al proceso de construcción de la Agenda 2030 y, como decíamos al principio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas nuestras actuaciones las procuramos llevar a cabo mediante el trabajo a través de un triple pilar. Por un lado, el primero de esos pilares está representado por los estados a través de sus diferentes gobiernos, ya que son los titulares de obligaciones y, por tanto, los principales garantes de que ese diseño, esa implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas sea realmente inclusiva. Un segundo pilar estaría representado por las organizaciones de la sociedad civil, específicamente por las organizaciones de personas ciegas, ya que son quienes mejor conocen sus necesidades, ¿no? Haciendo extensivo el lema de la Convención: nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Y un tercer pilar que viene lógicamente representado por FOAL, ya que es una organización que a través de esa asistencia técnica procura facilitar conocimiento, asesoramiento y experiencia sobre la ceguera y también recursos económicos tan importantes pues, para la ejecución de este tipo de acciones, ya que, como veíamos en la intervención anterior, pues esa es una de las debilidades en las que muchas veces se enfrenta el sector social, la sociedad civil, ¿no? El no disponer de recursos económicos o no disponer de recursos económicos suficientes con los cuales pues, poder ejecutar algunas acciones que son importantes.
nuestras líneas de actuación y, por tanto, las actividades que desarrollamos y ejecutamos inciden, por un lado, directamente en nuestros beneficiarios, no en vano, en acciones tan importantes como la educación o el empleo. Llegamos y trabajamos directamente con el usuario final, con la propia persona con ceguera o con baja visión, en áreas, como decía, tan importantes como la educación, donde gracias a convenios entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España y los ministerios de educación de los diferentes países, hemos podido implementar centros de recursos a través de los cuales no solo se forma y se capacita a docentes para facilitarles estrategias pedagógicas que les permita desarrollar su labor docente de un modo adecuado para con las personas con ceguera o baja visión, sino también el poder desarrollar materiales que sean totalmente accesibles para que el desarrollo curricular de los niños y niñas con discapacidad visual sea el óptimo, o a través del empleo, como también veíamos en la primera de las intervenciones de este panel, a través de nuestro programa Ágora, cómo facilitamos un itinerario laboral donde tratamos de conectar la oferta de empleo y la demanda, facilitando apoyos a lo largo de todas las fases de este proceso. Pero también no solo realizamos acciones que inciden directamente en los beneficiarios, sino que también procuramos incluir y trabajar la discapacidad desde un punto de vista transversal, desde un enfoque donde la discapacidad esté presente en todas las áreas y actividades de la vida. Porque una organización como FOAL tiene como una de sus líneas prioritarias el fortalecimiento institucional, el trabajo directo con las organizaciones y con las personas que las conforman. Por todos es sabido que el nivel de participación de las personas con discapacidad en distintos ámbitos, como el social, el económico o el político, es mucho más bajo del que desearíamos. En muchas ocasiones porque se produce una discriminación directa y en otras porque simplemente quedamos excluidos del propio diseño o implementación de esas políticas públicas que, como venimos mencionando, tienen que ser políticas públicas inclusivas. Pues bien, FOAL, a través de acciones de apoyo que van encaminadas a conseguir el fortalecimiento de esas organizaciones a través de encuentros, seminarios o acciones formativa y de capacitación técnica y organizacional, procuramos que esas organizaciones y las personas de las que forman parte puedan ir ocupando esos espacios de toma de decisiones. Las acciones que implementamos tienen de manera dual un carácter nacional y un carácter regional, y me gustaría implementar también algunos ejemplos para que se pueda entender de modo práctico cómo trabajamos en concreto este área. A nivel regional, venimos trabajando desde hace ya muchísimos años con la Unión Latinoamericana de Ciegos, organización que representa a las personas ciegas en la región latinoamericana, y venimos trabajando también con el Consejo Internacional para la Educación de Personas con Discapacidad Visual de Latinoamérica. El proceso de trabajo conjunto que realizamos con estas organizaciones no es tanto en el diseño, o mejor dicho, no es solo en el diseño, sino sobre todo en la implementación de las distintas acciones que conforman sus planes estratégicos y sus planes de actuación anual, aportando pues, ese conocimiento y experiencia sobre la ceguera y, por qué no decirlo, tratando también de llevar el modelo de atención de personas ciegas de nuestra organización que nos permite pues, el trabajo, como es la Organización Nacional de Ciegos de España, y sobre todo realizando un proceso de acompañamiento a estas dos organizaciones, tratando de desarrollar también acciones formativas
que les permita vertebrar el movimiento asociativo, fortalecer a cada una de las organizaciones nacionales que lo componen y tratando de garantizar también esa unidad de las personas ciegas en la región. Y a nivel nacional, por supuesto, también implementamos algunas acciones y en concreto el área de, para visualizar el trabajo que hacemos en el área de fortalecimiento, me gustaría contar dos proyectos que hemos desarrollado en dos países muy concretos como Paraguay y República Dominicana, donde hemos trabajado el fortalecimiento de las organizaciones a través de la implementación de las observaciones finales del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este trabajo se ha realizado, por un lado, a través de la puesta en marcha de todo un proceso de formación y capacitación, no solo del marco legislativo internacional, porque es muy importante, resultaba de grandísima utilidad conocer cuál es ese marco legislativo de desarrollo y que tanto nos afecta y que tantos aspectos positivos nos ha traído en el mundo de la discapacidad y a las propias personas con discapacidad. Pero también era necesario el poder trabajar tanto hacia adentro como hacia afuera. Hacia adentro porque era muy importante que las distintas organizaciones pudieran conocerse en primer lugar y también conocerse entre sí para tratar de discernir cuáles eran y cuáles son aquellas cuestiones que les unen y cuáles son aquellas otras cuestiones que, a pesar de ser diferentes, les enriquecen. Y hacia afuera también ese trabajo estuvo encaminado para tratar de generar sinergias y alianzas con otras organizaciones que no solo trabajan en el ámbito de la discapacidad, sino que también trabajan en áreas temáticas que pueden complementar e incrementar el trabajo, pero sobre todo, bueno, pues el alcance que tienen las acciones que desarrollamos. Eso permitió abrir espacios de incidencia política, pues a través de el trabajo y la presentación de informes alternativos o documentos de posicionamiento que en definitiva nos llevó a la conquista y la apertura de espacio de toma de decisiones donde las personas con discapacidad tenían voz y tenían mucho que decir, como son, por ejemplo, la creación y la participación en mesas técnicas en áreas tan importantes como la educación y el empleo, o la participación en foros de alto nivel generados por los propios países. En definitiva, es un camino largo, a veces es un camino difícil, no exento de enormes dificultades, pero desde FOAL creemos firmemente en la unidad de las organizaciones de personas con discapacidad y en el trabajo conjunto con los estados a través de los diferentes gobiernos, porque decididamente con ese trabajo conjunto juntos llegaremos más lejos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Estefanía, por esta presentación, por recordarnos el trabajo que ya durante muchísimas décadas realiza la Fundación en Latinoamérica, por recordarnos la interacción entre los diferentes pilares que efectivamente, bueno, entre los diferentes agentes, podríamos decir, en que necesitamos siempre que haya... Perdón, había olvidado encender mi video, en donde podemos empezar a tener la interacción entre estos diferentes agentes, los estados, las organizaciones de la sociedad civil y desde luego un apoyo como el que brinda en asistencia técnica y estratégica la Fundación ONCE para Latinoamérica, desde los ejes, como decía, tanto de educación como de empleo, pero con una mirada siempre transversal, entendiendo que las acciones tienen que tener una mirada a través de todas las acciones de la vida, y cómo sobre todo creo esta búsqueda de apertura de espacios para la toma de decisiones guiadas por los marcos internacionales que tenemos, es como domesticar, regionalizar esos marcos, esos referentes, ya sea la Convención, ya sean los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
para ayudar a las organizaciones y a las personas con discapacidad en la región y en los países a hacer ese diagnóstico interno de las organizaciones, externo a nivel regional, y poder utilizar los mecanismos que nos dan estos marcos normativos. Usted ponía el ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, de los informes alternativos y de cómo a través de estos diagnósticos y a través de la presentación de estos informes alternativos, de una herramienta más que tenemos gracias a la convención, es que se abren espacios de incidencia, espacios de participación directa, que se levantan las preocupaciones, que tenemos un receptor que escucha esas preocupaciones y que entonces también reacciona, y en los ejemplos que usted nos presentaba, reacciona de manera positiva, permitiendo la participación del sector en la construcción de las soluciones de los desafíos que tenemos en lo que en el avance de los derechos de las personas con discapacidad. Así que, como siempre, creo que es un reconocimiento especial para la Fundación, no solo por los esfuerzos, sino yo creo que por la permanencia, por el acompañamiento también, y quizás esto sea para un comentario final cuando terminemos el evento, pero muchas veces el apoyo es muy puntual, es muy concreto, es muy temporal, y eso no permite una transformación sostenible a lo largo del tiempo. Y creo que en eso ustedes siempre han hecho una diferencia muy importante. Con la participación de la señora directora general de la Fundación ONCE para Latinoamérica, terminamos con las presentaciones de nuestras 3 panelistas. Realmente ha sido un enfoque, creo que nos ha permitido ver las posiciones tal vez en 360 grados. Hemos podido escuchar desde los estados, desde una fundación donante internacional y desde las propias organizaciones de personas con discapacidad, cómo se están enfrentando los desafíos en la región latinoamericana. Y me gustaría entonces ahora darle el paso no sé si me va a acompañar Carlos a facilitar las preguntas que hemos recibido de la audiencia, para volver a darles a las panelistas la posibilidad de responder. Quería recordarles que, como se mencionó, la señora ministra de Trabajo de Paraguay se excusó de participar. Sin embargo, hay un representante, el señor Cabrera, que también es del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien está disponible para responder preguntas que se quieran realizar sobre la experiencia del Paraguay. Entonces, por favor, que no esté la señora ministra no quiere decir que no se puedan realizar preguntas también sobre esa experiencia. Así que muchas gracias, y le agradezco mucho a don Carlos si me puede ayudar con las preguntas que hemos recibido de la audiencia. Sí, trasladamos la primera pregunta del chat, la formula Juan Sevilla desde Nicaragua, y la pregunta dice: fue formulada durante la intervención de la señora ministra, pero bueno, quizá cualquiera de las panelistas puedan aportar. La pregunta dice: ¿cómo se logra superar la preferencia que muchos empleadores suelen tener para con los trabajadores con discapacidades parciales respecto con relación a las personas con discapacidad total? Muchas gracias. No sé si empezamos tal vez, doña Nadia, si usted quisiera participar, y luego yo le daría la palabra a don David y a Estefanía si quieren reaccionar a esta pregunta. Bueno, yo creo que una estrategia que el empleador o las personas empleadoras deben tener en cuenta para evitar cualquier tipo de discriminación en el trabajo y en el empleo es no evaluar si somos hombres o mujeres, si somos personas jóvenes o adultas mayores, si somos personas con discapacidad o qué tipo de discapacidad, si tenemos ceguera o baja visión, sino evaluar
nuestras competencias con base al perfil del puesto al que nos encontramos aplicando. Esa sería como en concreto mi sugerencia o mi recomendación para no tener prácticas discriminativas al momento de entrevistar o querer mejorar el total de personas, de contratación de personas con discapacidad en las instituciones públicas o privadas. Muchísimas gracias, señora García. No sé si el señor David Cabrera del Ministerio de Trabajo de Paraguay quiere añadir algo, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarles. Sí, es bastante importante la pregunta del compañero Juan Sevilla, un amigo muy personal también, en donde el método de trabajo que venimos realizando en Paraguay es el trabajo conjunto y articulado que venimos trabajando con la gerencia de recursos humanos, como así también la dirección de recursos humanos, al momento de ver cuáles son los perfiles y adecuaciones que se pueden realizar a los puestos laborales. Es de vital importancia de manera a tener una equidad y una igualdad de condiciones con los demás empleadores. Tanto así que es importante la detección del puesto de trabajo de acuerdo a los conocimientos, habilidades y destrezas que podrían tener las personas con discapacidad, de manera que no se tenga ningún tipo de discriminación alguna sobre ellos. Muchísimas gracias, don David, por su respuesta a esta pregunta. No sé si la directora doña Estefanía de la Fundación 11 quiere también agregar. Sí, bueno, a lo ya comentado por mis dos anteriores compañeros, simplemente me gustaría añadir lo importante y lo permanentemente vigente que está la necesidad de seguir realizando una labor de sensibilización y concienciación sobre, en primer lugar, el derecho que tienen las personas con discapacidad al trabajo, tratando de facilitar las mismas oportunidades dentro de esas personas con discapacidad a las que mayores dificultades tienen. Esa es una labor que se viene realizando desde hace mucho tiempo, pero que, como digo, está permanentemente vigente y es lo que nos va a permitir poder ir trabajando para eliminar esas barreras, esos miedos que muchas veces son infundados, pero existen, y quizá como alguna cuestión práctica que puede ayudar. Nosotros creemos desde FOAL y a través del programa Ágora que la posibilidad de poder permitir el programa de prácticas profesionales, donde las personas con una formación acorde a un puesto pueden, sin ningún compromiso final para la empresa, pues pueden demostrar cuáles son sus cualidades y el enorme aporte que supone pues la diversidad incorporada a cualquiera de las modalidades laborales. Muchísimas gracias por esa respuesta. Me gustaría saber, Carlos, si tenemos otra pregunta para compartir con los panelistas. Sí. Esta pregunta viene desde Brasil, concretamente de Gustavo Torniero, secretario de Juventud de la Organización Nacional de Ciegos de Brasil, y fue formulada durante la intervención de Nadia García. Dice la pregunta: ¿qué acciones impulsan específicamente dirigidas a jóvenes con discapacidad? Muchas gracias. Tal vez empezaría con la participación de don David esta vez, para pasar luego a Estefanía y por último darle la palabra a la señora García. Señor Cabrera, usted se encuentra. Sí. Para dar respuesta al compañero Gustavo, debo mencionar que gracias a la Fundación 11 de América Latina, que ha puesto su confianza en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, hemos llegado a de los 17 departamentos con que cuenta la República del Paraguay, estamos abarcando 16 departamentos, de los cuales realizamos una identificación de personas con discapacidad visual y de esa manera ver la prospección de la demanda del mercado laboral, de manera que nuestras acciones formativas vayan totalmente enfocadas a la necesidad real de cada localidad del país. Tanto así que tenemos acciones formativas totalmente dirigidas en el área de administración y gestión, como así también en el área de TICs, que son en el área de informática, como así también, como mencionó la señora ministra, la doctora Carla Basigalupo, en el área de microemprendimiento. A través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, lo que nos hacemos nosotros es enfocarnos
a que la persona pueda de esa manera, una vez que reciba las capacitaciones, puedan de esa forma también ser insertadas laboralmente, de tal forma de que puedan tener las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano. De esa forma, hemos cumplido que ante esta pandemia nos hemos reinventado y hemos buscado la forma de dar respuesta a las personas con discapacidad a través del área de microemprendimientos, en donde muchos de ellos han realizado cursos en el área de agropecuaria y pecuaria, en donde estas personas han hecho su curso, su capacitación, y hoy día muchos de ellos ya se encuentran comercializando dentro de la comunidad local. Es por ello que ese acompañamiento y ese seguimiento que nosotros vamos realizando a las personas es de vital importancia, de manera que esas personas también se sientan motivadas y puedan seguir capacitándose en todas las ofertas formativas que ofrece el Servicio Nacional de Promoción Profesional. No quisiera tampoco dejar de mencionar que la señora ministra estuvo mencionando que el edificio del SNBP cuenta con la infraestructura adecuada para que puedan acercarse a las personas con discapacidad, pero también debemos mencionar que gracias a la Fundación 11 han puesto su confianza y han derivado a los expertos de manera a que puedan brindarnos las capacitaciones a todos los instructores del SNBP que hoy día se han capacitado, 458 instructores en el área de metodología para atención a personas con discapacidad, de manera a que estos instructores también puedan dar una respuesta y pueda ser más inclusivo al momento de brindar todas las acciones formativas dirigidas a la población en general. Muchísimas gracias, don David, del Ministerio de Trabajo de Paraguay. Me gustaría entonces ahora darle la palabra a doña Estefanía Mipuri de la Fundación 11. Muchas gracias. Bueno, pues en el caso de nuestra fundación, nosotros prestamos especial atención a colectivos específicos, como son las personas con sordoceguera, las mujeres, la población indígena o los propios jóvenes, todos ellos con discapacidad visual, porque entendemos que tienen necesidades específicas y, por tanto, requieren de acciones específicas. Eso motivó que en el año 2020 creáramos un programa específicamente dirigido a jóvenes con ceguera y baja visión de la región latinoamericana. Es nuestro programa Youth FOAL, que ha tenido como primera de sus actividades, ha desarrollado todo un proceso formativo de carácter regional en el que han tomado parte personas de 18 de los 19 países en los que estamos presentes. Y fue un proceso de formación de formadores. En una primera fase se formaron 2 personas procedentes de cada uno de los países que recibieron esa formación de carácter político que luego debían replicar en cada uno de sus países. El objetivo final era poder contar con jóvenes que contaran con esa formación, que bien en un futuro inmediato o a medio plazo pudieran incorporarse, si no lo habían hecho ya, al movimiento asociativo de personas ciegas de la región. En total aplicaron al programa un total de casi 500 jóvenes, de los cuales prácticamente 250 de ellos formaron parte de alguna de las 2 fases de ese proceso formativo. Muchísimas gracias, señora Mipuri. Doña Nadia García, por favor. Bueno, nosotros como Asociación de Ciegos trabajamos el tema de juventud a través de los referentes de la Secretaría de Juventud que tiene la Unión Latinoamericana de Ciegos, participando en los diferentes espacios o actividades que coordina esta Secretaría a nivel de la región latinoamericana. Y 2, tenemos también una comisión de deporte. Hemos identificado que un punto de los puntos de interés de la juventud que está siendo parte de nuestra organización es el deporte inclusivo, el deporte adaptado, además de la búsqueda de trabajo y empleo. Entonces tenemos una comisión de deporte de la Asociación de Ciegos, quienes desarrollan actividades para poder realizar acciones con fines recreativos, de deporte, pero también queremos impulsar a partir de esta nueva gestión de junta directiva procesos de formación política. De igual forma, coordinamos con el proyecto Ágora de El Salvador
a través de la Cruz Roja Salvadoreña para que nuestros jóvenes participen en los diferentes espacios de formación y capacitación para trabajo y empleo que apertura el proyecto Ágora. Muchísimas gracias, doña Nadia. Entiendo, estamos ya acercándonos al final del evento y entiendo que nos queda una pregunta todavía por ahí. Me gustaría quizás que dirijamos esa pregunta a Carlos y si entiendo bien es una pregunta concreta para una de las panelistas, pero sí me gustaría aprovechar, ya que estamos llegando al final, tenemos unos 5 minutos más para terminar, que además de dar respuesta a la panelista, me gustaría darle la palabra a los otros dos panelistas para que pudieran también compartir con nosotros algunas palabras de cierre o alguna reflexión que se les haya quedado todavía en el tintero. Entonces, si por favor me ayuda Carlos con la pregunta final, le agradezco. Por supuesto, embajadora. La pregunta es concreta para Nadia García y es relativa a ese trabajo que ha mencionado ella antes con otras organizaciones de otras discapacidades y va en torno a cómo ha sido esa experiencia de trabajo, porque bueno, siempre hay como una cierta fragmentación en cuanto a la sociedad civil, muchas veces dividida por discapacidad, ¿no? Según este asistente. Y quisiera saber esta persona cómo ha sido el trabajo conjunto y qué frutos les ha podido brindar. Bueno, en la experiencia de la Asociación de Ciegos de El Salvador, desde ACES, ha sido muy enriquecedora porque nos amplía, ¿verdad? Nos da como mayor visión en las demandas de otros tipos de discapacidad y creo que esa es la idea de desarrollar políticas integrales e inclusivas que no respondan solo al sector de personas ciegas, sino al sector de personas con discapacidad y entendiendo que en el sector de personas con discapacidad también existe la diversidad humana. Entonces, trabajar conjuntamente en esfuerzos con el sector de discapacidad física, el sector de personas con discapacidad auditiva o personas sordas, el sector de personas con discapacidad psicosocial y el sector de personas con discapacidad intelectual, ha sido de mucho provecho, de una gran riqueza de aprendizaje, pero también de sumar mayor peso y fuerza al momento de hacer contraloría social o de presentar demandas del sector de discapacidad ante los tomadores de decisiones. Entonces nosotros sí creemos como ACES que sumar esfuerzos y hacer trabajo articulado con los demás sectores de discapacidad es fundamental y es clave para avanzar en el desarrollo y en la aplicación efectiva de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. La participación ciudadana es importante y creemos que desde el trabajo colectivo y organizado se obtienen mejores resultados. Comentarles que en el proyecto de desarrollo, de inclusión y desarrollo que se implementó como Asociación de Ciegos en el año 2009, que les mencioné en mi primera participación, se logró articular esfuerzos para crear una red que se llamaba Red de Concertación de Personas con Discapacidad, en la cual logramos integrar y sumar esfuerzos de más o menos entre 15 a 20 organizaciones de personas con discapacidad. Muchas de ellas eran asociaciones municipales, ADESCOS, que trabajan bajo el registro de los gobiernos locales en lo territorial, además de las otras asociaciones de San Salvador de diferentes discapacidades. Y por medio de esta articulación o de esta red de organizaciones, que fue algo temporal, se logró tener mayor participación en diálogos bilaterales con el Ejecutivo, donde pedían que los espacios no fuesen por organizaciones, sino por redes de organizaciones. Entonces acá como vemos la importancia de ponernos de acuerdo en aquella agenda y aquellos puntos que son prioridad para todos los sectores de discapacidad en nuestro país, porque así es más fácil que logremos tener la respuesta esperada o los objetivos que nos hemos planteado alcanzar en los procesos de incidencia política. Muchas gracias, doña Nadia. Me gustaría entonces ahora oír la reacción tanto de doña Estefanía como de don David.
puede ser sobre esta pregunta también, las reflexiones generales, o bien sobre algún tema que se nos hubiera quedado en el tintero. Tenemos un minutito para cada uno de ustedes, un poquito más de un minuto, así que les agradezco mucho. Veo que doña Estefanía está lista ya y no, le daría entonces a ella el pase para que reaccionara en este momento. Bueno, con relación a esta última pregunta, yo creo que sin duda el trabajo conjunto con organizaciones de personas con todo tipo de discapacidades es un trabajo enriquecedor. No es un trabajo exento de dificultades, porque tenemos muchas cuestiones en común, pero también hay otras cuestiones que nos hacen diferente. Pero como decía un poco en el tiempo de mi intervención, eso nos ayuda a tratar de alcanzar en la diferencia pues también aspectos que nos complementan y que en definitiva nos enriquecen. Muchísimas gracias. No sé, don David, si usted quisiera agregar algo en este momento desde Paraguay. Bueno, primeramente mencionar que el trabajo conjunto y articulado que se tiene que venir realizando entre el sector público y el sector privado al momento de ver las oportunidades de empleo es de vital importancia, en donde las personas con discapacidad visual, otras discapacidades, las organizaciones civiles, de alguna u otra forma también se sientan partícipes e inclusivas de esa forma en la toma de decisiones, de manera a que vayan siendo los puestos laborales totalmente ajustados a la necesidad real y con las adecuaciones necesarias para que esa persona también pueda de alguna u otra forma demostrar todo ese conocimiento y esas habilidades que han adquirido tanto en los centros de formación integral para personas ciegas del MEC, de la Dirección Inclusiva, en donde apuestan a esas personas en la orientación y movilidad, en donde buscan la autonomía, la dependencia, y esas personas lo único que buscan son las oportunidades de empleo. Yo creo que tenemos que ir golpeando más las puertas. Hemos encontrado, es cierto, ante esta pandemia, ante esta situación, que muchas veces se ha limitado la cantidad de inserciones laborales por el tema de los recursos económicos, la disponibilidad presupuestaria. Pero no obstante, eso no debe ser un limitante para que las personas puedan seguir capacitándose y podamos nosotros también acompañar en ese proceso de inclusión y que esas personas puedan tener las mismas igualdades de oportunidades que cualquier otro ciudadano. Nosotros, a través del Ministerio de Trabajo y la Presidencia de la República, impulsaremos la política de Estado de manera a que podamos de esa forma brindar más respaldo a las personas con discapacidad y poder ver las oportunidades necesarias de manera a que estas personas puedan también seguir con deseo de superación y también acceder a una sociedad más digna. Muchísimas gracias, don David, y mejor imposible. Yo lo primero que quiero hacer es agradecerle muchísimo a los tres panelistas, porque estamos exactamente en tiempo, hemos cumplido de una manera muy disciplinada con el tiempo, y a veces ese es uno de los principales desafíos para la moderación de un evento. Entonces quería agradecerles muchísimo por haberse ajustado a la modalidad que teníamos también. Bueno, estamos terminando, tenemos unos minutos más. Este evento que se desarrolla, un evento paralelo que se desarrolla en el marco de la Cumbre Global de la Discapacidad, organizada por Noruega y Ghana, un evento que esperamos, y hoy conocimos que se va a seguir desarrollando. Tuvimos una hace unos años, vamos a tener esta y vamos a tener un nuevo encuentro en unos años. Entiendo que Alemania y Jordania serán los países anfitriones en la próxima edición, pero estas cumbres nos han permitido, y un ejemplo, este evento, discutir sobre los avances y sobre los desafíos de la implementación de la convención, de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible desde la mirada de la discapacidad, cómo estamos avanzando, qué buenas prácticas tenemos que podamos compartir entre la comunidad de personas con discapacidad, pero también con los estados y con otros agentes sociales que contribuyen a alcanzar ese cambio transformativo que es necesario para erradicar la exclusión y la discriminación contra las personas con discapacidad. Entonces,
a través de ejemplos concretos, las panelistas presentaron con mucha claridad cómo es posible realmente avanzar en ese no dejar a nadie atrás, cómo y cuáles estrategias podrían ser utilizadas en diferentes ámbitos. Se tocaron ámbitos desde empleo, educación, derechos civiles y políticos, miradas transversales, mensajes muy importantes. Desde luego sabemos que tenemos el moto de la convención de decir, bueno, nada sin las personas con discapacidad. Ya a mí muchas veces reitero ese mensaje, que estamos un paso más allá. Ya no tenemos que decir nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, sino decir no, nada sin las personas con discapacidad. Es decir, las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas tienen que tener el espacio con las condiciones necesarias para asegurar su participación en todos los asuntos de toma de decisión pública, porque estamos presentes como parte de la diversidad humana en todos los sectores y por lo tanto no hay, creo que ningún área de acción humana que no nos ataña, y por lo tanto fortalecer las organizaciones, fortalecer sus estrategias de incidencia, su formación, su priorización, sus diagnósticos, la evidencia, todos elementos que se han ido, que fueron presentados durante las intervenciones de la panelista, son elementos claves que nos ayudan no solo a el gran desafío que es abrir la puerta para entrar en el espacio, sino una vez que tenemos ese espacio y esa silla en la mesa de toma de decisión, cómo vamos a usar esa silla para realmente incidir en un cambio sustantivo que beneficie a todas las personas con discapacidad y que logre que las nuevas generaciones tengan que enfrentar cada vez menos dificultades para participar. A veces es como una paradoja saber que el movimiento asociativo está construyendo para que tal vez en el futuro no tengamos que trabajar tanto y que cada vez menos las personas con discapacidad tengan que destinar tantísimos esfuerzos, energía y sufrimiento muchas veces a lograr las conquistas que se necesitan para poder participar. Bueno, nosotras tenemos el desafío de poco a poco ir logrando esas transformaciones para que las nuevas generaciones no se encuentren en las situaciones tan difíciles que todavía lamentablemente se enfrentan. Yo quiero terminar con un mensaje que tiene que ver con la pregunta final y que tiene que ver con la necesidad de encontrar la unidad dentro de la diversidad y encontrar esa unidad dentro de las estrategias y los objetivos comunes que probablemente siempre vamos a encontrar las personas con discapacidad, porque enfrentamos, independientemente de los modelos o las manifestaciones de discriminación y capacitismo, enfrentamos casi siempre el mismo tipo de barreras que generalmente se construyen a través de una actitud, de una valoración negativa de las experiencias de vida de las personas con discapacidad, independientemente de cuál sea su condición particular. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un logro de la unidad de la diversidad del sector. El que las personas con discapacidad pudiésemos hablar con una sola voz a través de la diversidad y que esa sola voz representara a la diversidad, y creo que lo dijo doña Marcia con una claridad impresionante, es lo que nos va a hacer y lo que nos hizo en ese momento. Yo tuve el privilegio de participar en la negociación de la convención, lo que nos hizo pues lograr ese gran hito en la historia del movimiento de personas con discapacidad. Así que ojalá que este evento y estas reflexiones nos ayuden a seguir construyendo. Agradecerle muchísimo a la Fundación 11 para Latinoamérica por organizar este evento, por invitar, por traer a estos panelistas y por habernos permitido compartir estas buenas prácticas y estos ejemplos. Y mucha suerte para todos y para todas en lo que viene. Y saludos desde Ginebra y buenas tardes y buenas final de mañana para los que nos acompañan allá en El Salvador y en Latinoamérica. Muchísimas gracias, de verdad, para mí ha sido un honor poder facilitar este
este diálogo y ya me pasé un minuto, así que ya tenemos que terminar. Bueno, saludos. Silenciar, actualmente con silenciado oral.